Muy buenos días, respetables hermanos, hermanas, amigos en el Señor. Nuevamente habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en Ciudad Merliot, República de El Salvador. Hoy es domingo 3 de enero del año 2021 y envío un saludo especial para toda la hermandad, para todos los amigos que nos honran con su presencia a través de estos medios. Ha sido un año que hemos concluido, el año 2020. Por la gracia de nuestro Señor, los que continuamos con vida, hemos tenido esa bendición. No ha sido un año para nada agradable en el sentido de la pandemia que nos ha llegado y que todavía continúa en este planeta. Sin embargo, ha sido agradable desde el punto de vista de las bendiciones que nuestro Dios nos ha proveído y que ya iniciando el tercer día de este año, pues continuamos siendo bendecidos por Él. Una de las tantas bendiciones es el pregonar su palabra de una manera que pueda llegar a muchas personas. Gracias a nuestro Dios porque nos da estos medios de difusión en los cuales podemos alcanzar a una gran cantidad de personas. La hermandad en otros países, si así lo desea y puede, nos puede escuchar también. Mientras tanto, dirijámonos primeramente en oración a nuestro Dios. Padre Celestial, te damos las gracias porque tú nos has permitido haber vivido en este año 2020 y que hemos recibido muchas bendiciones de parte de ti. Gracias por ello, Señor. Y tú nos permites iniciar un año más en el cual te suplicamos en este año 2021 y el resto de años que nos permitas dar la vida y que el Señor Jesucristo no haya venido, pedir tu sagrada bendición, pedir tu sagrada dirección, pedir tu sagrada asistencia para todo, sobre todo en edificar nuestras vidas y también en pregonar tu divina palabra. Padre eterno, te pido nuevamente que me ayudes en la presentación del mensaje que daré en esta mañana. Que todo sea para honrarte a ti y que quienes lo escuchen sean muy edificados. Gracias por todo, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. De esta serie que estoy presentando sobre el libro de Génesis, vamos a presentar ahora un nuevo tema y que trata de un nuevo comienzo para el hombre, basado en Génesis capítulo 8. Siempre doy un esbozo de por lo menos unas 2 clases para dar a entender lo que sucedió y posteriormente vienen las lecciones que son aplicables a cada uno de nosotros como hijos o como hijas de Dios. De manera pues que hoy comenzamos un nuevo comienzo para el hombre. Vamos a ver la parte 1 y parte 2 en esta mañana. Ahora comienzo con esa parte 1. La Biblia no dice nada en cuanto a qué comieron, ni cómo durmieron o pasaron sus días los pasajeros a bordo del arca. Porque aquí lo que vamos a ver
es cuando el diluvio ya ha finalizado y Dios le da la orden a Noé para que puedan salir las 8 personas de esa arca y a todos los animales. No da ninguna descripción de lo que vio, oyó u olió la familia de Noé durante meses mientras Dios purificaba el mundo de sus pecaminosos habitantes, porque recuerden que Dios mandó este diluvio porque el mundo se había pervertido terriblemente. Y yo digo, ¿cuántos diluvios no habría mandado ya el Señor por la perversión que hay en este mundo? Sin embargo, como lo veremos más adelante, Él prometió que ya nunca más destruiría la tierra por un diluvio. Sin embargo, la va a quemar. Lo crean o no lo crean los escépticos, pero así va a ser. Amén. Los 8 pasajeros que estaban en el arca con los animales que Dios estaba preservando, podrían haberse preguntado que si a lo mejor si Dios se había olvidado de ellos. Yo no lo creo. Para Dios no existe masoquismo. Para Dios no existe tales situaciones. El capítulo 8 dice que Dios se acordó de la familia de Noé y de todas las criaturas en el arca. Y nos presenta que hizo retroceder las aguas del diluvio. Y también nos hace ver que secó la superficie de la tierra. Al mandamiento de Dios, la familia de Noé y todos los animales salieron del arca. El capítulo concluye con Noé ofreciendo un sacrificio y con la promesa de Dios de no volver a destruir a todo ser viviente mientras permanezca la tierra, como lo he dicho, en esa forma de enviar otro diluvio. Cuando doy esta pequeña introducción, vamos a ver pues, en primer lugar, vamos a ver el retroceso de las aguas del diluvio. Este retroceso está enmarcado en los versos 1 al 5. Dice, y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas, y se cerraron las fuentes del abismo, y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 16 días del mes, sobre los montes de Ararat. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el 10º al 1 del mes se descubrieron las cimas de los montes. Bueno, comencemos ese análisis con el versículo 1, donde dice, y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Después de decir que el agua había subido y prevalecido durante 150 días, el narrador entonces declaró que se acordó Dios de Noé, junto con todas las bestias que estaban con él en el arca. La expresión "se acordó Dios" aclaró lo siguiente: no sugiere que el Señor se había olvidado de los ocupantes de la embarcación
ni el compromiso que tenía con ellos. En ningún momento sucedió esto. Contrario a sugerir algún tipo de retroceso mental por parte de Dios, la frase se acordó es la palabra hebrea sakar y hace hincapié en la preocupación divina que hizo que el Señor actuara a favor de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que habían soportado largos meses de confinamiento en esa arca. A menudo demuestra que Dios es fiel a sus promesas del pacto. Vamos a leer algunos versículos que nos presenta la Sagrada Escritura. Por ejemplo, vámonos a Génesis capítulo 30, versículo 22. Génesis capítulo 30, versículo 22. Ahí expresa: y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos. Noten cómo es que se usa la misma expresión. Se acordó Dios de Raquel. Luego vámonos a Éxodo. Ahí en Éxodo consultemos el capítulo 2 y el versículo 24. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, nosotros vemos que esta situación es repetitiva. Hay muchas más situaciones que demuestran esto, pero basta con estas dos que hemos leído para entender pues esa condición de se acordó Dios. Dios comenzó su actividad a favor de los que estaban en el arca, enviando un viento sobre la tierra, haciendo que disminuyeran las aguas. Yo no puedo imaginar un vientecito, porque la cantidad de agua que había eran, no podemos decir ni millones, sino billones o trillones de toneladas de agua. Entonces, el término para viento es la palabra en el idioma hebreo ruach, que se usó en Génesis 1:2 para hablar del Espíritu de Dios que se movía sobre la faz de las aguas en la creación. De hecho, varias palabras en Génesis 8 se repiten en Génesis 1. Dios ha comenzado pues a realizar una nueva creación. Sin embargo, en este contexto, Ruach se refiere claramente al viento propiamente dicho, enviado por Dios para secar las aguas del diluvio. O sea, es algo fabuloso. Secar esa gran cantidad de agua, solo la mano de Dios lo puede hacer, o lo podía hacer hablando de aquel tiempo. De manera similar, durante el Éxodo, Dios envió el viento para dividir las aguas del Mar Rojo y secar el suelo para que el pueblo de Israel pudiera pasar a través del mismo, pudiera pasar en seco. Miren lo que dice Éxodo 14, versos 21 y 22. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, note, toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Usted imagínese teniendo las aguas como muro.
Es solo la mano de Dios puede hacer esto, porque un líquido no se detiene, un líquido corre. Esa es la naturaleza de la gravedad de un líquido, pero estas aguas estaban detenidas por la mano de Dios. El versículo 2 dice, y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. O sea que, además de enviar el viento, vemos que Dios cerró la fuente del abismo de modo que las aguas subterráneas dejaron de brotar. Porque, como lo dije en la clase pasada, los suelos, si se escarba a determinados metros de profundidad, siempre tienen agua, que en unos está a una profundidad pequeña y que en otros a mucha profundidad. Eso es diferente, pero siempre se va a encontrar agua. Entonces, cerró las cataratas de los cielos a fin de detener la lluvia. Y podemos ver que las formas verbales en el versículo 2, que se traducen como se cerraron y fue detenida, son formas pasivas, indicando que la interrupción de las aguas no fue algo que ocurrió de forma natural ni por accidente. Simplemente dejó de llover y punto. Simplemente ya no cae agua y punto. No, fue la intervención de Dios que lo hizo. Entonces estos términos reflejan la actividad divina en el cierre de las diversas fuentes adicionales de agua. El versículo indica una revisión de la obra de Dios. Noten lo que ya vimos en Génesis 7, versos 11 y 12. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Allá las cataratas de los cielos fueron abiertas. Acá estamos viendo que las cataratas de los cielos se cerraron. O sea, es una reversión, como quien dice, del diluvio que se había dado. En el versículo 3 dice, y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. La declaración en cuanto a que las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra y se retiraron es también una inversión del evento registrado que ya lo hemos estudiado en Génesis 7, versos 17 al 24, donde dice que las aguas crecieron y subieron sobre la tierra. Entonces encontramos este mismo tipo de descripción cuando el Mar Rojo volvió a su lugar normal después de que los israelitas habían cruzado con seguridad a través del Éxodo. Y un evento similar tuvo lugar cuando los israelitas cruzaron el río Jordán. Note lo que dice en Josué 4:18. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron de en medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes. Ustedes pueden imaginarse, pues, cómo es que tanto en el Jordán como en el Mar Rojo, el pueblo de Israel pasa sobre estas aguas secas, teniendo estos
las aguas como muro, dice. Pero cuando entra el ejército egipcio, estas aguas vuelven a su cauce normal. Es algo que se puede ver que es la obra de Dios. Entonces, la disminución del agua es colocada al cabo de 150 días. El lenguaje es similar en Génesis 7:24, donde dice que prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. O sea, ustedes pueden ver que hay una comparación cuando empezó el diluvio y cuando finaliza el diluvio. Los que tratan de reconstruir la cronología de los eventos del diluvio están en desacuerdo sobre cómo se relacionan. Vamos a ver esta relación de Génesis 7:4 y Génesis 8:3. Noten Génesis 7:24, perdón. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Génesis 8:3. Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Algunos entienden que los 150 días de Génesis 7:24 se refieren al diluvio prevaleciendo y los 150 días de Génesis 8:3 al posterior retroceso de las aguas para un total de 300 días. Si es preciso, Génesis 8:3 sería un resumen que aparece antes de los acontecimientos mismos de este periodo. Miren lo que dice en Génesis 8, versos 4 al 12. Leamos por favor esta porción. Y reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes sobre los montes de Ararat. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el 10º al 1 del mes se descubrieron las cimas de los montes. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie. Y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola, la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico, y entendió Noé que las aguas se habían retirado sobre la tierra. Y esperó aún otros 7 días y envió la paloma, la cual ya no volvió ya más a él. Entonces, otros piensan que Génesis 7:4 y Génesis 8:3 se está considerando el mismo periodo de 150 días. Al final de este periodo, las aguas comenzaron a retroceder, preparando el escenario para que el arca se posara sobre la tierra. Bueno, entremos al versículo 4. Dice, y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. A mí me sorprende cómo es que Dios, a través del Espíritu Santo, se interesó en dar meses, en dar días. Es algo sorprendente. Dice, en el mes séptimo, a los 17 días del mes, exactamente 5 meses
después de que comenzara el diluvio. Noten, recordando en Génesis 7:11, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. El arca se posó sobre los montes de Ararat. La palabra hebrea para reposó es la palabra Nuach, N-U-A-C-H. Suena como el nombre de Noé, Noach. Entonces, los montes no se refiere a un pico específico, sino que se refiere a una región montañosa que lleva ese nombre. Ararat es una palabra hebrea que equivale a Urarto, o sea, el nombre asirio de un reino al norte del valle de Mesopotamia, que en la actualidad es la actual Irak, en lo que hoy es el este de Turquía y el oeste de Armenia. Reyes asirios hicieron guerra contra Urarto, o sea, contra Ararat, en el primer milenio antes de Cristo. Esta región pues es mencionada varias veces en el Antiguo Testamento. Vamos a leer, vámonos al segundo libro de Reyes, capítulo 19, verso 37. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios, vean Dios con minúscula, Adremelech y Sarecer, sus hijos, lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esar-Hadón, su hijo. Vamos ahora a Isaías 37:38. Y aconteció que mientras adoraba en el templo de Nisroch, su dios, sus hijos Adramelech y Sarecer le mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esar-Hadón, su hijo. Jeremías 51:27. Alzad bandera en la tierra, tocad trompeta en las naciones, preparad pueblos contra ella, juntad contra ella los reinos de Ararat, de Mini y de Askenaz, señalad contra ella capitán, haced subir caballos como langostas erizadas. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Varios equipos de exploradores han tratado de identificar el lugar exacto donde se detuvo el arca. Usted, por ejemplo, puede consultar en internet y ahí va a ver cómo es que dan con seguridad que allí fue descubierto el lugar donde estaba el arca, y supuestamente dicen que esa es el arca que Noé construyó. Pero entre los siglos, el siglo XI y siglo XII después de Cristo, surgió una tradición que sostenía que un monte ahora identificado como el monte Ararat, un pico de más de 5.000 metros de altura, o sea, trasladándolo a pies, 15.000 pies de altura, en el sitio donde se posó el arca de Noé. Con el paso del tiempo, esas afirmaciones se han vuelto más y más confusas, porque otros buscadores del arca han hecho afirmaciones totalmente contradictorias. Varios grupos han identificado otros sitios en el monte Ararat, así como otros picos montañosos que dicen contener
los restos del barco que sobrevivió al gran diluvio. Individuos fervientes han traído piezas de madera que supuestamente formaron parte del arca. Cuando fueron examinados con el carbono 14, ninguna ha satisfecho a los exploradores, dando fechas de alrededor del siglo V después de Cristo o posterior. Miles de años muy recientes para ser de la época de Noé. Además, en este momento no se están realizando excavaciones arqueológicas científicas en ninguno de los lugares propuestos y ninguna fecha científica de artefactos ha confirmado ninguna de las reivindicaciones. Por eso es que los estudiantes de la Biblia deben de ser cautelosos acerca de confiar en relatos sin fundamento. Y esto es una realidad. Por ejemplo, las personas que van a Israel. Un hermano misionero contaba que había un guía que les estaba diciendo a un grupo de turistas el lugar del nacimiento de Cristo. Pero el grupo donde estaba el hermano le decía: a ustedes yo no les puedo mentir. ¿Por qué? Les dice: porque ustedes son estudiosos de la Biblia. El lugar que él está diciendo que es el supuesto nacimiento de Cristo no lo es. El que se cree que puede ser el más exacto es este que les estoy diciendo, pero no hay una plena seguridad. O sea, esto sucede con personas que simplemente aceptan lo que otros dicen, pero no hay una base. Entonces, una persona pues puede creer con certeza en el relato bíblico del diluvio, lo que la palabra de Dios nos dice, sin aceptar relatos, sin confirmar de exploradores que afirmen haber encontrado el arca. Se encuentre o no el lugar de donde está el arca o los restos del arca, eso no cambia. No cambia lo que sucedió en cuanto al diluvio. Eso no cambia que el Señor limpió la tierra de la perversidad que había. Eso no cambia. Muchas veces, por eso yo siempre insisto, las personas le ponen un interés tremendo a situaciones que no tienen que ver con el ir y devenir de la humanidad en relación a su vida con nuestro Dios. Por ejemplo, tradicionalmente hemos pasado unos 10 días, 11 días, que se celebra el nacimiento de Cristo como el 25 de diciembre de X año. Pero realmente la Biblia no dice de una fecha del nacimiento del Señor Jesucristo. No lo hay. Pero claro, tradiciones posteriores establecieron que ese día había nacido y la gente así lo toma. Y le ponen más interés al día del nacimiento que en lo que Cristo Jesús manda que tenemos que hacer en relación a obedecerle a Él. Versículo 5. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes 10. En el 10, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. Existe una interrogante que les puedo hacer es: existe una contradicción entre el versículo 4 que dice que el arca se posó en los montes de Ararat y el versículo 5 que establece que las cimas de los montes no se descubrieron hasta más de 2 meses después. Bueno, en realidad no hay problema. El versículo 4 no dice que era visible alguna tierra firme cuando
el arca se posó sobre el monte. No era necesario porque el arca habría estado parcialmente sumergida en el agua cuando tocó tierra. Los habitantes del arca, pues los 8 pasajeros, oyeron el ruido y sintieron la sacudida cuando la embarcación se posó sobre algo sólido. Esto es, y cualquier experto en navegación puede confirmar esto. Entonces, y dentro de un corto periodo de tiempo, a medida que las aguas siguieron retrocediendo, se dieron cuenta de que estaban posados sobre un monte. O sea, que estaban posados, por decirlo así, sobre tierra firme. Aunque estaban sobre tierra firme, pasaron más de 2 meses antes de que las cimas de otros picos de la región aparecieran. A estos se les identifica, como la Sagrada Escritura nos lo dice, los montes de Ararat. Bueno, pasemos a otra etapa. Veamos la aparición de la tierra seca que se ve en los versos 6 al 14 de este capítulo 8. Empecemos a analizar el verso 6. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho. Evidentemente, 40 días pasaron después de que aparecieron las cimas de los montes. Y luego Noé finalmente abrió la ventana. La palabra abrió o la ventana, mejor dicho, es la palabra chayón. Y se usa un término diferente para referirse a las cataratas, o sea, las ventanas de los cielos. Una lectura directa del relato indica que Noé estuvo reacio, óigase bien, Noé estuvo reacio por capricho, no, a dejar el arca hasta estar totalmente seguro de que era el momento adecuado. Sin duda, deseaba cerciorarse de que era seguro antes de que, por decirlo así, los pasajeros desembarcaran. O sea, él quería que estos 8 pasajeros, incluyéndose él por supuesto, desembarcaran a tierra firme, a tierra segura, junto con los demás animales. Entonces, dice la Escritura, pues, que la ventana, pues, que abrió Noé, pudo haber sido más, a lo mejor como una escotilla en el techo. Una escotilla es esas embarcaciones submarinas que tienen un agujero y que les permite salir a la superficie del submarino. Entonces, la ventana que abrió Noé pudo haber sido como una escotilla en el techo, en vista que no le permitió ver las aguas retrocediendo ni la tierra abajo. Esto explicaría pues por qué tuvo que enviar las aves para averiguar si la tierra seca estaba cerca. Hay muchas cosas que uno se queda extrañado, cómo es que sucedió todo esto, pero nunca dejemos esta situación en una forma ignorada. ¿Cuál forma ignorada? De que en todo esto estaba Dios de por medio. Estaba Dios de por medio. Estaba interviniendo Dios. No es una situación arca, Noé y los pasajeros, sino es una situación arca, Noé, pasajeros y principalmente Dios. Esto es lo que hay que comprender. El versículo 7 dice: y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra.
Desde el momento que de las revelaciones originales de Dios sobre la maldad del hombre, la necesidad de construir un arca, qué animales traer a bordo y la inminente tormenta, el Señor aparentemente no se había comunicado con Noé. Según el texto, Dios no habló con él nuevamente hasta que lo vemos en Génesis capítulo 8, versículo 15, donde dice: entonces habló Dios a Noé diciendo, y le dice lo que tiene que hacer. Por lo tanto, el envío de las aves era la única forma en que Noé podía averiguar si la tierra estaba lo suficientemente seca para ser habitada. Es de admirar pues la destreza de Noé de usar estas aves para averiguar en qué estado estaban ya las aguas, para averiguar en qué condición podía ya él poder proceder a la siguiente situación que se daría. Por eso es que vemos que la primera ave que Noé envió fue un cuervo, que era un pájaro más fuerte que una paloma que le seguiría. Entonces, en vista de que el cuervo era un carroñero inmundo, podría alimentarse de cadáveres de animales muertos, porque indiscutiblemente la tierra estaba llena de estos animales muertos para sobrevivir. Ni tenía necesidad de volar de regreso a través de la escotilla del arca a fin de encontrar dónde posarse, aparte de posiblemente aterrizar de vez en cuando sobre las rocas expuestas en las cuales estaba el arca, o había venido a posarse sobre el techo de esta nave. Dice la Escritura que estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Voy a parar en esta primera clase acá, para, con la ayuda de nuestro Dios, continuar dentro de unos 30 minutos. Les ruego, pues, como siempre, les pido que después de este receso seguir escuchando la otra parte, que es verdaderamente siempre muy, muy interesante. Oremos. Padre Celestial, damos las gracias porque nuevamente permites a tu servidor expresar este episodio de la vida en relación a este diluvio, en relación a Noé y su familia, y en relación a lo que aprendemos para nosotros. Hay tanto que aprender de todo esto que le pasó a la humanidad, no en el aspecto de la historia nada más, sino en la necesidad de que hay una aplicación o muchas aplicaciones para nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.